Vientos. Entonces, estamos con la unidad número uno. Seguimos trabajando con esta unidad llamada Evolución de la Manufactura y su impacto en el diseño o selección del sistema. ¿Sí? Entonces, la clase pasada estuvimos trabajando ahí con el Fordismo, con el Taylorismo, el Toyotismo, y como atinadamente nos comenta la compañera, estuvimos trabajando por ahí con un mapa conceptual que, por cierto, pues quedó muy completo. Ya nada más tendría por ahí que vaciar las calificaciones respecto a su participación en ese diagrama. Entonces, ahorita el tema que voy a revisar como parte del programa sería el concerniente a las OPEX, ¿sí? Entonces, todo va a redundar hoy en este concepto de OPEX, que es un concepto llamado Operational Excellence, que ya traducido al español, pues es este rollo de la excelencia de operaciones, ¿sí? Pero para poder, digámoslo así, enlazar todo lo anterior visto, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, con este rollo de la excelencia en operaciones, voy a hacer un tipo de repaso así muy rápido de los conceptos principales vistos en estos tres paradigmas de producción. Les digo solamente a forma de repaso y luego ya entraremos directamente con el enlace a este rollo de la excelencia en operaciones. Bien, bueno, entonces para eso voy a usar este mapita conceptual o mapita mental que les compartiré también en su momento ahí en la plataforma para que lo tengan como referencia. Y bueno, así muy rapidote, en la clase pasada veíamos algo ahí de la producción artesanal. Vimos que en este módulo o en este, más que módulo, en este paradigma de sistemas de manufactura, pues el artesano fungía, ¿verdad? Como el coordinador de todo el proceso, era quien estaba en contacto directo con los clientes, con los proveedores de materia prima, con los contratistas, con todo el mundo, ¿va? Es decir, todo estaba centralizado en el artesano, ¿cierto? Y el artesano se encargaba de la elaboración del producto desde el inicio hasta el final. Es decir, el artesano se encargaba de la producción completa de un producto, ¿verdad? Desde el inicio hasta el final. Entonces, este modelo, este paradigma de producción, pues ya considerado en un contexto de pueblo o de una ciudad, pues es una organización descentralizada. ¿A qué se refiere con este rollo de que es una organización descentralizada? Bueno, pues que cada quien podía poner el negocio que quisiera dependiendo de la necesidad existente en el pueblo. ¿Sí? Por ejemplo, si faltaban herraduras para los caballos, pues un señor sabía manejar por ahí los fierros y decía, no, pues voy a poner mi tallercito de ría y órale, sin ningún problema podía echar a andar su negocito de herraduras sin ningún problema. Es decir el negocio artesanal pues depende mucho de la necesidad existente en el mercado y no hay un sistema que diga en tal lado solamente puede haber este tipo de oficios, en tal lado este otro tipo de oficios. No, o sea, era totalmente descentralizado. Cosa muy distinta a lo que sucede, por ejemplo, en la actualidad con la industria, ¿no? Por ejemplo, si ustedes saben, la organización en la industria a veces es muy centralizada. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Guanajuato, exactamente en León, ahí el tipo de organización que existe para la industria está muy centralizada. ¿En qué aspecto? En la industria de la curtiduría. Es decir, todo lo que tenga que ver con pieles, con la curtida de pieles, con el posterior uso de las pieles para la producción de productos, calzado, bolsas, no sé, chamarras, todo lo que tenga que ver con piel. Bueno, pues se centra en esa ciudad porque ahí, en esa parte, están todos los proveedores, o la gran mayoría de los proveedores, la gran mayoría de los artesanos están, digámoslo así, fabricando todavía zapatos a mano, se pueden encontrar ahí en León, pero la gran masa de producción pues, se hace en industrias establecidas en ese lugar. Entonces eso habla de una industria centralizada, pero en los tiempos de los artesanos era totalmente al contrario, es decir, donde quiera podía haber cualquier tipo de oficios porque había las necesidades de todo tipo de artesanos. Entonces,
cada quien podía ponerse a hacer su oficio en donde quisiera, al contrario de lo que sucede en muchos casos hoy, ¿verdad? Por ejemplo, tomando otro tema la actualidad, por ejemplo, la industria automotriz, si se dan cuenta, aquí en México, por ejemplo, está muy centralizada en el Bajío, todo lo que es de Aguascalientes para allá, es decir, Aguascalientes, León, Silao, Salamanca, Irapuato y hasta Celaya. Toda esa parte incluso hasta recibe un nombre, ¿verdad? Se llama que el clúster automotriz. Es como una agrupación de empresas que se dedican tanto a la producción de automóviles como a la producción de partes para automóviles. Entonces, si una empresa viene del exterior, no sé, del extranjero, y desea ponerse en México, inmediatamente la primera opción que se le presenta, pues es el Bajío, porque ahí está el clúster automotriz y la mayoría de los proveedores. Entonces, eso es a lo que se le conoce como una organización centralizada. Pero en los tiempos de los artesanos, la Edad Media, el Renacimiento y todo ese rollo, pues toda esa organización era descentralizada. Cada quien se ponía donde quisiera. No había un grupo así como que en tal lado solamente puros artesanos alfareros, en tal lado puros artesanos herreros, en tal lado puros carpinteros. No, no, nada de eso. O sea, era totalmente descentralizado. Donde quiera que se quisiera poner, siempre y cuando hubiera la necesidad de ese oficio, pues adelante. Bueno, ese es el aspecto o los aspectos principales del oficio o del sistema de manufactura artesanal. Y bueno, en las fechas recientes, pues todavía hay vestigios de ese tipo de sistemas de manufactura, por ejemplo, los talleres de fragua, ¿verdad? Donde se fabrican todavía, pues, que cinceles, que martillos, que arados, que barras, etcétera, ¿no? Todavía se fabrican a mano por ahí con la fragua y luego sacan el metal al rojo vivo y luego lo ponen en un yunque y luego con un martillo o un mazo le van dando forma hasta que agarra la forma deseable y luego ya se pone a enfriar en agua o en aceite o así al natural para que si se quiere templar, pues con un enfriado rápido y de volada ya queda el producto listo para ser usado. Entonces, eso es todavía un oficio artesanal, ¿verdad? Bueno, todavía hay vestigios artesanales de estos sistemas de manufactura. Vientos. Y luego ya después platicábamos acerca del taylorismo. Entonces vamos a ver, de una vez vamos como quedándole un ojo a sus mapas. Bien, pues entonces este es el mapa conceptual del grupo séptimo B y ya por aquí un grupo estuvo encargado de hacer el mapa conceptual de la era artesanal, así es como quedó. Dice por aquí que requiere poco espacio, normalmente son talleres con muy pocas personas, es correcto. Quien haya puesto esta participación es correcta. En la transformación de materia prima se ocupan materias primas de preferencia más naturales, no hay mucha cuestión artificial en el oficio o en la cuestión artesanal, este también es correcto. Producción de manera manual, perfecto. Maquinaria con tareas simples, muy bien. Método de capacitación deficiente debido a su originalidad, exacto, exacto. O sea, no hay capacitación de manera formal, sino es un poco ahí más bien empírica y basado en los aprendices, ¿verdad? Algunas de las más utilizadas son el barro, la madera, las hebras, el oro, la plata, el cuero, perfecto. Uno de los más destacados de la época fue el gremio de los orfebres, muy bien, muy bien. En algunos casos estos materiales se trabajaban a mano y en otras requieren de ciertas operaciones técnicas. Muy bien. Volumen de producción bajo y altos precios utilizando energía humana. Perfecto. Entonces, en este caso, todos los participantes en este diagrama, bien, 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 bien. Y luego ya viene por aquí el taylorismo, ¿verdad? Entonces, el taylorismo vino a cambiar
el modo de trabajo de la época artesanal por la inclusión de máquinas en los talleres, en las fábricas y principalmente por la cuestión de la administración científica, ¿verdad? Es decir, con el estudio y medición de los procesos se pudo lograr algo que espero que venga por aquí. A ver, ayúdenme por ahí. A ver, aquí está. Trabajo estandarizado. Esa es la principal aportación del Taylorismo. Gracias al Taylorismo, actualmente podemos todavía ver bastante de su legado junto con lo que fue los esposos Frank y Lillian Gilbert, con lo que son los micromovimientos, ¿verdad? Entonces, todo este rollo de los MTMs, de los TMUs, de los TERBLIX, y eso que vimos o que se vio en estudio del trabajo, en ingeniería de métodos, todo eso data desde el Taylorismo, ¿verdad? Y bueno, como veíamos por ahí en la literatura, generalmente se le asocia como un sistema de manufactura deshumanizado, ¿verdad? Porque, bueno, al hacer un estudio de tiempos y encontrar un estándar o encontrar una manera de hacerlo de la manera más adecuada y de la manera más fácil, pues pudo considerarse un cierto estándar de piezas y eso jamás fue tomado en cuenta un concepto llamado la curva de fatiga, ¿va? Que implica que las personas no siempre pueden tener un ritmo constante. Entonces, para eso, pues implicaba prácticamente que fuéramos como androides, ¿no? Como máquinas para poder tener un mismo ritmo, la misma cantidad de tiempo, y eso es imposible. Entonces el principal legado del Taylorismo, si alguna vez podemos tenerlo como una cuestión, es el trabajo estandarizado, ¿no? Es el principal legado. Y gracias a Dios, porque hasta la fecha, mucho de este legado del Taylorismo todavía lo seguimos usando como parte de las funciones de un ingeniero industrial. Es decir, todo este rollo del estudio de los tiempos y movimientos y del estudio de los métodos y todo ese rollo, pues es un legado de Taylor. El uso de las ayudas visuales, el uso de los métodos ahí expuestos en las estaciones de trabajo, enseñándole a los operarios cómo hacer las cosas de la mejor y de la más fácil manera, pues es un legado del Taylorismo, ¿no? Ahora, hay que considerar que Taylor, y bueno, el Taylorismo como tal, lograron como legado la estandarización de los procesos, ¿sí? La identificación de la mejor y la más fácil manera de hacer un trabajo. Pero es muy distinto para que sea considerado como, digámoslo así, conocimiento propio de ustedes, chicos. No es lo mismo estandarización de procesos que estandarización de piezas, ¿sale? Es algo un poquito distinto porque la estandarización de piezas no tuvo nada que ver con Taylor. Eso ya es un legado posterior y que desafortunadamente, digo, por donde salió, es un legado de la guerra. Es decir, en la guerra, precisamente en la Segunda Guerra Mundial, se necesitaba o se precisaba que, por ejemplo, los fusiles o armas inglesas, ¿verdad?, de Inglaterra, pudieran disparar balas que fueran fabricadas, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, para eso se ocupaba que hubiera un estándar, que, por ejemplo, si la bala era una bala de 38 milímetros, bueno, pues esa bala se fabricara con ese estándar para que pudiera fácilmente caber en la cámara de disparo de los rifles o de los fusiles y no se trabara, ¿verdad? Entonces, todo eso surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero eso es estandarización de las piezas, no estandarización del proceso, ¿vale? Son cosas muy distintas. La estandarización del proceso fue a partir de Taylor y la estandarización de las piezas fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, por allá en la batalla entre los aliados y las potencias del eje, ¿verdad?, que estaban ahí formadas por Japón, por Alemania principalmente, ¿verdad?, comandados ahí por Adolf Hitler, ¿sale? Bien, entonces eso así a manera de repaso sería la principal aportación de Taylor, ¿no? El trabajo estandarizado. Y después viene Ford, ¿verdad? Ford, si se considerara el legado de Ford, yo siento que, vamos a ver si lo vas, aquí está, lo veo en primer plan. El principal legado de Ford fue la implementación de cadenas de suministro, ¿vale? Es decir, en los tiempos del Taylorismo, el, el, el trabajo, sí, era fijo, los operarios tenían que irse moviendo, pues ahora sí que
agregando sus chambas, porque también un legado de Taylor fue la división de las tareas, eso fue desde Taylor, pero a Taylor no se le puede decir o adjudicar el hecho de poner esas tareas en una línea de montaje y que la línea de montaje sirviera para arrimar el trabajo a los operarios, en vez de que los operarios se arrimaran a las tareas, ¿va? Entonces, con eso se eliminaron los caminares, los movimientos, etcétera. Entonces, fue un hitazo en su tiempo el Fordismo y, bueno, principalmente en cuestión de ventas, pues se puede decir que también le fue muy bien porque su modelo, el Forte, fue un coche que se vendió como pan caliente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque había, gracias a un concepto que también es importante considerar, gracias a las economías de escala, gracias a eso Ford pudo lograr un coche bastante barato, ¿verdad? Bastante alcanzable para las masas, para la gran cantidad de los estadounidenses, y eso pues disparó sus ventas de una manera impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué son las economías de escala? Pues hagan de cuenta que, por ejemplo, una economía de escala se da cuando compras en exceso, no en exceso, cuando compras en volumen, mejor dicho, materias primas. Al comprar materias primas en volumen, eso abarata costos, te lo dan más barato porque compras grandes cantidades de materias primas, y eso le ayudó a Ford a que, bueno, como su producto se vendía bastante bien, pues él se daba ese lujo de comprar mucha materia prima y eso abarataba los costos de materias primas. Y eso se trasladaba, obviamente, también al precio del producto, en este caso del coche. Y entonces mucha gente tenía posibilidad de comprar su carrito sin mayor problema. Entonces, les platicaba en la clase pasada que el Fordismo pues, fue un sistema que pegó, contuvo, pues porque había mucha demanda, había una demanda grande y sostenida, cosa muy contraria a lo que podría suceder hoy si echamos a andar un sistema basado en el Fordismo. ¿Por qué? Porque diseñaríamos una línea que produciría un mismo producto de manera constante y pues llegaría un momento en que ya no lo podríamos vender porque ya salió otro producto con cierta innovación, con ciertos cambios y las personas se inclinan siempre por lo nuevo. Entonces mi producto quedaría totalmente obsoleto y eso podría hacer quebrar la empresa porque se quedarían un montón de piezas guardadas ahí en el almacén. Simón, entonces, una característica, pues, de este sistema del Fordismo es la aplicación de los principios de economías de escala para poder reducir los costos, ¿sale? Entonces, así, para poder resumir en qué consiste el Fordismo, pues es una combinación de cadenas de montaje, de maquinaria especializada, es decir, a diferencia de los otros sistemas, por ejemplo, del artesanal, en donde los utensilios eran muy sencillos, de uso general, martillos, yunques, cosas así, sierras para corte. Aquí en el Fordismo la maquinaria se hizo muy especializada para producir de manera masiva un solo producto, ¿sí? Entonces el Fordismo se caracteriza por eso, ¿no? Cadenas de montaje, maquinaria especializada, altos salarios, quizás eso no sé si se consideró dentro del diagrama conceptual, vamos a ver, Fordismo, evolucionó, bla, 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 partes intercambiables, etcétera. Pues no viene, pero sí es algo que también es importante considerar, gracias a que como su producto se vendía muy bien, entonces Ford se tenía o se podía dar ese lujo, pues, el de pagarle muy bien a sus trabajadores. Entonces los trabajadores en el Fordismo gozaban de muy buenos salarios, ¿sí? Y bueno, como lo vieron en el video de los tiempos modernos de Charles Chaplin, pues un número muy elevado de trabajadores en la plantilla, ¿no? Sí, había muchas personas trabajando en las líneas de producción en los tiempos del Fordismo, ¿sí? Muy bien, ¿qué otras características podemos hablar del Fordismo? Bueno, este sistema resulta muy rentable siempre que el producto pueda venderse a un precio relativamente bajo en relación a los salarios promedio. Sí, generalmente con una economía o en una economía muy desarrollada. ¿Sale? Vientos, bueno, ¿qué más? ¿Qué más del Fordismo? Creo que así a grandes rasgos, ese sería el repaso que tenía planeado
para hoy. Bueno, en ese sistema, ¿sale? Ok. Y luego ya viene el toyotismo, ¿sale? El toyotismo, que aquí lo ponen en esta diapositiva. Bueno, el toyotismo se caracterizó por un cambio radical respecto al fordismo. ¿Por qué? Bueno, porque, como les comenté, quizás espero que así haya sido en la clase pasada, en el toyotismo surgió debido a una necesidad de cambiar el paradigma de producción en Japón. Les platicaba que Japón, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues quedó reducido prácticamente a cenizas, ¿verdad? Después de las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, pues el país quedó en ruinas tanto económicamente como físicamente, ¿no? Entonces necesitaban de un sistema de producción que les ayudara a rescatar su economía. Y ese sistema de producción nació en la empresa Toyota. Sí, ¿cuál es su principal? Así como como el Taylorismo, el principal aporte es la estandarización, así como en el Fordismo, su principal aportación es las cadenas de montaje. Bueno, en el Toyotismo, su principal aporte para lo que es los sistemas de manufactura fue los sistemas justo a tiempo. Dejen ver si por aquí lo incluyeron en alguna parte. Ah, 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 ah. Aquí está. Dice, el toyotismo fue un sistema de producción aplicado en sus orígenes por la empresa japonesa Toyota. Se basa en el principio just in time, que significa producir solo lo necesario y en el momento en que se requiere. Exacto. Entonces, esa es la principal idea detrás del toyotismo, a diferencia del fordismo, en donde era producir la mayor cantidad posible, y para eso se configuró toda una línea de montaje con maquinaria especializada, con trabajadores especializados. Bueno, aquí no, en el toyotismo, sí, solamente se basa en producir lo necesario y en el momento en que se requería. ¿Por qué se manejó en ese contexto? Bueno, porque, como les platiqué, Japón es un país de extensión territorial muy similar a lo que sería el estado de Chihuahua aquí en México. Entonces, imagínense, o sea, cómo acomodar una línea de montaje, almacenes de productos terminados, almacenes de productos o almacenes de materias primas en un país con una extensión territorial tan pequeña. Entonces, para eso, idearon que mejor sus proveedores estuvieran fuera del país, pero que le hicieran llegar las materias primas de acuerdo a un plan muy detallado de envío de materia prima y que sus clientes pudieran recibir o pudieran emitir un requerimiento que pudiera embonar con la capacidad de la línea de producción montada en la planta de ensamble de Toyota y que conforme los carros fueran saliendo o los coches fueran saliendo de la línea de producción, así fueran siendo embarcados y fueran enviados al cliente, ¿no? Entonces es un cambio totalmente de paradigma porque elimina el almacenamiento. Esa es la principal, pues digámoslo así, característica de un sistema basado en el toyotismo. Entonces, regresando a este mapita conceptual, el toyotismo tiene ciertas características que es importante recalcar. Primero, su relación producción-demanda es lo que les platicaba ahorita en esta breve idea, producción de pequeños lotes de acuerdo a la demanda. Nada de producir grandes cantidades, sino pequeños lotes de acuerdo a la demanda. Entonces, no sé si les platicaba a ustedes o fue en otro grupo, pero en las líneas de montaje, pues, por ejemplo en Toyota y aquí en México también, porque las empresas tuvieron que evolucionar a este concepto. Haz de cuenta que viene un coche, un Yaris, en una estación, y exactamente en la estación que viene atrás, viene una Toyota Tundra, por ejemplo. Dices tú, chis. O sea, en la misma línea de montaje, ¿sí? Se puede tener una flexibilidad, ¿sí? Una flexibilidad para permitir que sus productos puedan ir ensamblándose en la misma línea, aunque sean de tamaños distintos, aunque tengan características distintas y aunque se requieran maquinarias distintas. Por
Por eso en el toyotismo la maquinaria tiene que ser muy diversificada y tiene que ser muy flexible para poder trabajar distintos tipos de piezas, ¿sale? Entonces, esa es otra característica del toyotismo. La maquinaria debe de ser tan diversa y tan flexible para poder trabajar o para poder ser utilizada en el ensamble de distintos coches en la línea de producción. De distintos coches entendiéndose como distintos modelos, ¿no? Les digo, viene un Yaris y la otra viene una Toyota Tundra y luego viene un, no sé, un Avanza y así, o sea, una diversificación de productos que le permitan a la empresa producir pequeños lotes de acuerdo a la demanda. Entonces, aquí está otra característica importante que les decía del toyotismo. El almacén, sí, siempre se busca tenerlo al mínimo. Se fabrica en base a los pedidos, en base al comportamiento de la demanda. Y lo que va saliendo de la línea de producción se traslada inmediatamente a los puntos de venta. Entonces, esa es otra característica importante del toyotismo. ¿Vale? Vientos. Bueno, qué más tenemos con respecto a este rollo del toyotismo? Bueno, al ser un sistema que maneja muchas tecnologías, sí, entonces lo tengo que mencionar. Generalmente el toyotismo involucra una menor cantidad de empleados porque un operario puede controlar varias máquinas, ¿sale? Déjenme cierro un poquito la puerta de aquí de mi oficina porque se está cayendo el cielo. Un segundito. Vientos, ya estuvo. Bien, y entonces les comentaba pues que el toyotismo también involucra una reducción de empleados porque un operario puede controlar varias máquinas, ¿no? Entonces, sin que sea una característica en la cervecera, porque es la parte en la que yo tengo una mayor experiencia, pero en la cervecera sí más o menos han seguido este principio del toyotismo. Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar ahí en la cervecera, había una línea de producción que más o menos se operaba con unos 20, entre 20 y 22 operarios. Después de 8 años que yo trabajé ahí en la cervecera y salí para dedicarme a la docencia, la línea trabajaba en ese tiempo con cerca de 12 empleados, 12 operarios. Entonces, hubo una reducción importante de la plantilla total de operarios porque gracias al toyotismo, ¿verdad? Pudieron implantar ahí algunos sistemas que permitía que un operario que antes ocupabas uno por cada una de tres máquinas, ahora un solo operario podía tener la oportunidad de estar operando las tres máquinas al mismo tiempo con un tipo de sistema semiautomático. ¿Sí explico? O sea, echa a andar la máquina y luego se va y atiende la otra y la echa a andar y luego se va a la otra y la echa a andar y mientras regresa a la primera máquina que ya acabó su tiempo de ciclo, vuelve a cargar la materia prima y la vuelve a echar a andar y así en un ciclo continuo. Entonces, eso es un legado del toyotismo. Entonces también es otra de sus características, ¿no? Entonces, ya para ligar este concepto del toyotismo con el OPEX, con las excelencia en operaciones, el link o la unión se da en este concepto, en el just in time, ¿sí? En la producción justa, en el momento preciso y la producción sobre pedidos, no sobre suposiciones. Y tú te podrás preguntar, oye, Oscar, pero ¿en qué te basas? O sea, ¿cómo podemos saber que el just in time como principio del toyotismo, se enlaza con el concepto de OPEX. Bueno, se los voy a mostrar. Por aquí tengo este material, ¿sí? Que se llama excelencia operacional. Es un concepto de OPEX, sí es lo mismo, excelencia en operaciones,
o excelencia operacional, estamos hablando del mismo concepto. Y este artículo está basado en una empresa más o menos famosilla que se llama ABB, así tal cual. Ya el nombre completo es ASEA Brown Boveri. Es una empresa que fabrica instrumentos de control, principalmente controladores lógicos programables, estos que se conocen comúnmente como los PLCs. Entonces, esta empresa y proporciona la siguiente definición de la OPEX, que se me hace muy atinada para nuestro contexto. Miren, dice lo siguiente: la excelencia operacional es el aspecto del funcionamiento empresarial que hace que ABB resulte la elección lógica para los clientes, ¿vale? Entonces, haciéndola de manera genérica, la, la excelencia operacional es el aspecto del funcionamiento empresarial que hace que una organización X, ¿verdad?, resulte la elección lógica para los clientes. Es decir, que a la hora de pretender sacar un producto, se piense como proveedor o como fabricante a esa empresa que tiene excelencia operacional. Pero un poco más aterrizado, ¿verdad?, dice que OPEX se consigue, o más bien dicho, el trabajar con OPEX permite entregar sistemáticamente productos y servicios a tiempo. Este es el link, chavos, principalmente que enlaza el toyotismo y específicamente el just in time con la excelencia operacional. ¿Cómo se puede saber si en la organización en la que trabajo está enfocada a la excelencia operacional? Bueno, pues date cuenta en sus embarques al cliente. Si siempre los entrega a tiempo, ¿sí?, si no hay retrasos en los embarques, si no hay entregas a destiempo, entonces posiblemente esa pueda ser una característica que esté diferenciando a la empresa donde trabajas de su competencia. ¿Por qué? Porque entregar a tiempo es un indicador, ¿verdad?, de salud operacional de la empresa. No hay nada más, bueno, sí, obviamente hay muchas otras cosas, pero una de las cosas que más afecta a la salud operacional de una organización es las entregas a destiempo. ¿Por qué? Porque las entregas a destiempo provocan, obviamente, recargos por parte del cliente, dado que una entrega a destiempo puede provocar paros de línea en el cliente, y obviamente pues esos recargos pues repercuten directamente en la economía del proveedor, ¿no? Entonces las entregas a destiempo afectan en cuestión financiera y obviamente pues también afectan en cuestión de confianza. El cliente empieza a perder la confianza del proveedor porque empieza a sospechar que no tiene la capacidad de entregar a tiempo esos ensambles o esas piezas pedidas por el cliente. Y entonces esa pérdida de confianza recae posteriormente en finalización de contratos o ya no adjudicación de contratos y cosas por el estilo, hasta que la empresa pues prácticamente quiebra o cierra o termina operaciones y cambia de razón social y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, esa es una característica de excelencia operacional, entregar servicios siempre a tiempo, y eso se liga directamente con un sistema justo a tiempo, ¿sale? Y bueno, a lo mejor no es la única manera de entregar justo a tiempo, ¿va? Porque justo a tiempo va más allá. Justo a tiempo va en el sentido de tener la menor cantidad de materias primas o prácticamente nada de materias primas y prácticamente nada de producto terminado, porque así como se va recibiendo la materia prima, así se va metiendo en la línea de producción y conforme va saliendo, así el producto, así se va embarcando. No es cosa fácil, ¿eh? No es más, yo en lo personal les confieso abiertamente, por ahí si alguno de ustedes puede debatirlo, excelente, pero para mi gusto aquí en la región ninguna empresa trabaja con un just in time así en forma. Es decir, que a la empresa le lleguen los proveedores y que conforme le llega la mercancía, así la metan a la línea de producción y que conforme va saliendo de la línea de producción se vaya haciendo el embarque a los clientes. No conozco realmente, obviamente pues mi conocimiento en la industria es limitada porque no conozco todas las industrias de la región, pero dudo mucho que haya una empresa
aquí que lo tenga implantado al 100%. ¿Sí? Y es que es complicado, miren, por ejemplo, les platico un caso así muy rapidote. Había una empresa aquí en Entrada Group, no sé si todavía exista, la verdad, ya ni sé, ya con tantos cambios, ya ni sé si existe. El caso es que esa empresa quiso implantar un sistema, o al menos una relación just in time con un proveedor en Aguascalientes. Y le decía a su proveedor, necesito el embarque de esas piezas aquí en Fresnillo a las 12 del día, porque a esa hora lo voy a meter a la línea de producción. Y entonces el proveedor, pues obviamente sin conocer la cuestión de Fresnillo y específicamente del estado, pues dijo, bueno, a ver, vamos a ver el mapa de Fresnillo, Aguascalientes, 3 horitas. Entonces, si lo quieres a las 12, pues a las 9 ando saliendo de Aguascalientes. Sí, y bueno, los que conocen un poquito de la ruta saben que, por ejemplo, saliendo de Aguascalientes, ahí en Cocío, todavía sin salir del estado, en Cocío está un retén donde las autoridades, si se les antoja, te detienen, te meten por ahí a una fosa para revisar el vehículo, los papeles, la mercancía, a ver qué traes, todo ese rollo. Y el cuate este del que les hablo, pues luego 40 minutos perdidos ahí en ese retén en Cocío. Y luego, y luego posteriormente, pues ya entra al estado y se agarró ahí por la autopista Zacatecas, Aguascalientes. Y como sabrán algunos de ustedes, pues esa autopista estuvo muy chafa desde un principio en sus materiales. Entonces continuamente está llena de baches, pero pues como pagas una lana, pues hay la presión de siempre estarla dando mantenimiento, ¿verdad? Entonces cierran un carril de ida y para los que vienen de venida, pues hay paso, pero si te tocó la mala suerte de que están los de ida, te tienes que esperar a que te den chance ahí los cuates que están controlando el tráfico para que puedas pasar junto con todo el contingente, ¿verdad? Y así lo van turnando, primero los que van, y luego los que vienen, hasta que queda la reparación hecha. Entonces, este cuate pues no consideró y le tocaron 3 tramos, así como el que les platico, y ahora otros 40 minutos perdidos en ese tramo. Entonces ya llevaba 1 hora y 20 minutos de retraso, ¿verdad? Entonces, llegando aquí a Zacatecas, pues ya saben cómo está la cuestión de aquellos hombres y de volada lo detuvieron y presta. Total que para no echarles tanto choro, llegó 1 hora y media tarde aquí a la planta con el consiguiente, eh, pues, bronca, pues con la consiguiente bronca de que la línea estuvo parada durante esa hora y media que el proveedor no llegó. Entonces, está difícil implantar un just in time aquí, al menos aquí en nuestra región, dado que no hay esa cultura de infraestructura, esa cultura de acuerdos, sí, cañón, que se debe de dar entre un proveedor y un cliente, ¿no? De hecho, por ejemplo, volviendo otra vez al tema de los clusters, sí, generalmente para poder lograr un just in time, generalmente un sistema organizacional muy adecuado es ese que les comento, el de los clusters. Por ejemplo, aquí en la cervecera, pues ya ven, se puso la cervecera y aquí, no muy cerquitas, obviamente, pero sí en la región, se pusieron las tarimeras para estarle proveyendo de tarimas a la cervecera, porque su demanda es muy importante en cuestión de tarimas para la cerveza. Y luego también ahí cerquita se puso la empresa de transporte para poder traer envase y llevar envase o llevar producto terminado. Y así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en Aguas está la Nissan y a unos cuantos kilómetros está una empresa que se llama Yatco, que se traduce como Japanese Automotive Transmission, S.A. Yatco, no, Company. Y ese Yatco le provee transmisiones a los coches de Nissan. Y luego, cerquitas también de este lado de Aguascalientes, está Yorosu, que le provee arneses automotrices y así, o sea, las empresas empiezan a establecerse cerca de su cliente para poder entregarle en tiempo de acuerdo a los requerimientos. Entonces aquí en Fresnillo, esa ha sido y es hasta el momento nuestro talón de Aquiles, porque aquí no está la ensambladora de coches donde son proveedores las empresas de aquí de Aptiv o las que están aquí
en Entrada Group, o tampoco están las empresas alemanas donde PSS le provee de bocinas. Entonces, todo este tipo de cosas hacen que se dificulte este rollo de just in time. Entonces, pues mejor se curan en salud. ¿Y qué es lo que hacen? Pues mejor pues, agarro stock de materia prima para que si por ahí hay fallas en cuestión de la llegada del proveedor a tiempo, pues no pasa nada, porque yo tengo inventario de materia prima. Entonces, es un poco complicado implantar este sistema en su totalidad y en la forma en la que pueda ser pues como una herramienta de mejora para lograr una excelencia operacional. Pero cuando se implanta así chidote, no, hasta parece una orquesta. O sea, haz de cuenta como van llegando los productos, van metiéndose en la línea y como van saliendo, se van enviando al cliente. Entonces sí está muy impresionante, pero pues es difícil, ¿no? Es muy difícil de llevarlo a la práctica. Entonces, regresando al tema de excelencia operacional, entonces, si se consigue entregar sistemáticamente productos y servicios a tiempo, bueno, pues se enlaza eso con el toyotismo y específicamente con el justo a tiempo. Pero además, otra característica importante de la excelencia operacional es el aumento del valor de los productos. ¿Cómo es este rollo del aumento del valor de los productos? Bueno, no es que se los vendas más caros al cliente, eso obviamente es difícil de llevar a la práctica porque hay un contrato en el que el cliente se compromete a pagar a cierto precio los productos y el proveedor no puede, pues nada más porque se le antoja aumentar el valor de los productos. ¿Sí? Entonces, cómo diablos se logra la excelencia operacional a través del aumento del valor de los productos si no se los puedo vender más caros al cliente? Bueno, el aumento del valor de los productos sucede gracias a los ahorros en el interior de la planta. No sé si me explico. Es decir, si antes usaba, por ejemplo, 1,000 pesos en materias primas para producir 1,000 pesos, no, 1,000 pesos no, para producir 2,000 pesos de productos, pues entonces tengo un valor de los productos de esa diferencia entre 2,000 y 1,000 pesos. 1,000 que me costó la materia prima, 2,000 que me costó ya, o más dicho, lo que cobré por venderlos ya como producto terminado. Entonces la diferencia es esos 1,000 de ganancia. Pero ¿qué pasa si con esos 1,000 productos, digo, con esos 1,000 pesos en materia prima, en vez de producir 2,000 productos, produzco 2,300? Es decir, ya ahí tuve un aumento en el valor de los productos porque con la misma materia prima logré producir una mayor cantidad de productos. Eso es lo que se le conoce como añadirle valor a los productos. Y eso se logra, obviamente, disminuyendo los desperdicios en producción o en la planta en general. Entonces, ¿cómo puedo saber si hay una excelencia operacional en una organización? Bueno, pues por el uso de herramientas que puedan permitir en cierta medida lograr una disminución de esos desperdicios. Entonces hay varias herramientas que de hecho también están muy enlazadas con el toyotismo, que se las voy a mencionar ahorita de manera muy concreta. Por cierto, en términos japoneses, el desperdicio se conoce como muda. Es decir, cuando escuchas este concepto de muda, se refiere a todo lo que no añade valor al producto, o en pocas palabras, lo que se le puede decir como desperdicio. Entonces, una de las herramientas así chidotas que se usan muchísimo para reducir estos desperdicios es la herramienta conocida como Poka-yoke, ¿sí? Comúnmente traducida como a prueba de fallas, pero este concepto se le adjudica al toyotismo, es decir, también es una herramienta del toyotismo y es una técnica de calidad que se aplica con el fin de evitar errores en la operación de un sistema. Por ejemplo, el conector de un USB, de una memoria o de un puerto en una computadora o en cualquier otro bueno, aparato eléctrico o electrónico, fue diseñado ese conector para poder pues usarlo con un poca-yoke porque no permite conectarlo al revés, ¿cierto? Esto evita un error en la conexión y por consiguiente la generación de un defecto, que el aparato no funcione, que el aparato no lo reconozca, etcétera. Y eso se traduce en un mal funcionamiento del equipo. Entonces se diseñó un poka-yoke para que no se pueda conectar de otra manera más que de la forma en que deba de ser.
y eso ahorra, bueno, les digo, mal funcionamiento de los equipos, ahorra posiblemente un daño en el equipo, etcétera, ¿no? Entonces, traducido a cuestión industrial, un Pocayoke ayuda a disminuir lo que se conoce comúnmente como el scrap, ¿sí? Es decir, al disminuir la generación de producto defectuoso, entonces ya no se tendrá que scrapear. De hecho, no sé si esa palabra ya esté reconocida por la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, pero es un concepto muy, muy popular, muy usado en la industria. Cuando dices, pues es que ahora scrapeamos un chorro, mande. Creo esto también se usa son auditables ya, profe. Es parte de una mejora en el proceso. Casi lo que Es los que es clientes como te un diagrama piden de una. pescado, ¿no? Para, para los problemas que surgen dentro de, por decir, de una línea de producción, en, para saber la raíz del problema, ¿no? Carambolas. Más bien se implementa cuando tienes una, no sé, una queja del cliente y depende del operador. Dices, pues para que no dependa del operador, voy a poner un pocayoke para que siempre esté en la misma orientación y no tenga el problema. Por ejemplo, una orientación de un ángulo de una pieza, pues a lo mejor el operador no lo va a colocar siempre y se adecuan los pocayokes para que siempre se coloque de la misma manera. Efectivamente, efectivamente. Sí, los pocayokes son elementos que en un tiempo, de manera despectiva, se decía que a prueba de tontos, pero pues nada, estaba medio ofensivo y ya ven cómo se maneja ahora en este rollo de que no puedes decir ciertas cosas porque se ofenden. Entonces ha evolucionado un poquillo este concepto y ya es más común conocerlo como a prueba de fallas. Entonces, coincido totalmente, Miguel. Los pocayokes surgen como una necesidad ante ciertos eventos. Uno de ellos es una queja de clientes. ¿Sí? Este suceso puede detonar el pensar de qué diablos podríamos o cómo diablos podríamos hacerle para que aún queriendo o aún descuidándose el operario, no se permita generar ese defecto otra vez, porque el Pocayoke evitaría que lo ensamble de manera inadecuada. Entonces, eso ha ayudado a empresas como por ejemplo Aptiv a reducir dramáticamente sus quejas de cliente y sus porcentajes de scrap. ¿Cómo? Bueno, porque ha impedido que, por ejemplo, cables se ensamblen en, en, en en los conectores exactamente en las posiciones inadecuadas o que se volteen o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso ha permitido que se escapee menos cable, que se escapee menos cinta, que se escapee menos poliducto, porque ya no se generan tantos errores como cuando recién se arrancó estas plantas de ensamble de arneses. Y es que estamos hablando, por ejemplo, de una planta como Aptiv, que tiene prácticamente 28 años en el mercado, al menos aquí en Fresnillo, 28 años en el mercado de fabricación de arneses. Entonces, sus pocayuques se han ido perfeccionando, se han ido puliendo hasta el grado de tener ya pocayuques muy buenos que detectan los errores y alarman o avisan cuando hay la presencia de un error o de un defecto en la línea de producción. Vientos. Bueno, entonces, esa es una herramienta que me puede ayudar a disminuir el porcentaje de scrap y por consecuencia a poder tener una mayor cantidad de lo que aquí se conoce como aumento del valor de los productos en, en cuestión de no generar tanto scrap. De hecho, el scrap es un tipo de variable menor es mejor. Es decir, continuamente se debe de estar monitoreando para checar su indicador y si hay un valor por encima del permisible, de volada y se encienden todas las alarmas para ver en dónde se está generando tanto defecto
para parar esa máquina, porque sale más caro el caldo que las albóndigas. O sea, tienes a una máquina trabajando, pero está trabajando con mucho nivel de defectuoso, entonces sale más caro el caldo que las albóndigas porque estás generando mucho producto defectuoso. O sea, sí es mucha producción, pero hay mucha cantidad de defectuosos. Entonces, por ejemplo, hay un Aptiv, ya tengo un tiempo que no la visito, pero andaba por ahí del 2% de scrap. Es decir, de toda la producción permisible de scrap, más bien dicho, de toda la producción, se daba como máximo 2% de material de toda esa producción arrojada al scrap. ¿Sí? Entonces, no sé, actualmente por aquí en el grupo hay alguien que trabaje en Aptiv. Nadie. Bueno, alguien más que trabaje en otra planta y que nos comente si hay monitoreo del scrap. ¿Qué onda, Susana? ¿No? Miguel, alguien. Yo sí trabajo en Calera, profe, en Johnson Electric. Ah, perfecto. ¿Y qué onda? ¿Monitorean el scrap? Sí, profe, de hecho, yo soy uno de los que lleva el plan de la reducción de scrap. Órale, fantástico. ¿Y cómo está? Si nos puedes decir, si no, no hay bronca, pero ¿cómo están sus indicadores? ¿Cómo lo pesan o cómo lo manejan? Pues fíjese que estábamos descubriendo algunas cosas nuevas, porque anteriormente ah, solamente se reflejaba lo que era el indicador, que era el 5% de scrap, a Órale. lo que es la meta, que era el 0.03%. Entonces, estábamos muy por arriba. Mucho. Pero estamos ahorita analizando lo que es los datos y parte desde donde se tira el scrap y parte de lo que es logística y todo eso, cuando tienen un inventario alto o tienen un sobrante de material, lo que están haciendo es que duplican el scrap, o sea, lo meten al área de scrap. Entonces, a la hora de contraventas, se ve muy alto lo que es lo que salió de scrap contraventas. Entonces, ahorita descubrimos varios puntos, entonces sí va bajando, ahorita ya bajamos demasiado, vamos en como el 3%, 2% por ahí. Lo que hemos descubierto, que hacen movimientos inadecuados, pero ya lo que es el proceso, hay una línea que es la que aplicaba más scrap, una línea que se llama ETM, es de los mayor contribuyentes, y ahorita ya se está controlando, ahorita ya está dentro de meta de lo que es el 0.03%. Entonces sí está bajando, le vamos dando seguimiento con indicadores, por ejemplo, lo que es bueno, más bien le damos seguimiento con el análisis del PDCA para Órale. eliminar las causas raíces y eliminarlo bueno, la herramienta más utilizada para lo que es la parte del 6 Sigma. Y ahorita sí estamos ya un poquito mejor, pero hasta que nos metimos a fondo y revisar datos mayores a los nosotros, porque estaba pegado a lo que era producción. Entonces, producción más que nada llevaba el scrap y pues estaba mal. Calidad es el que se encarga del scrap y el manejo de los datos para poder bajar la reducción. Excelente, excelente, Miguel. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, de hecho, he recibido comentarios muy, muy buenos de la planta Johnson Electric. Incluso por ahí un poquito más adelante les comentaré otra cosa que también están haciendo muy bien respecto a este rollo de la excelencia operacional. Sí, lo voy a dejar un momentito para un poquito más al rato y se los platico y ya te volvemos a preguntar si realmente lo has visto o no, eso que te platicaré en un momentito más. Sí, está bien, profe. Hecho. Muy bien, bueno, otra cuestión también así importante que
que se puede considerar como una herramienta que también pertenece al toyotismo, pero que también ayuda o contribuye mucho a la excelencia operacional, son las herramientas conocidas como Jidoka. Espero que las hayan escuchado alguna vez, si no se las platico y les doy un ejemplo. Hagan de cuenta que las herramientas Jidoka es como si le implantaras conciencia propia a una línea de producción. Sí, como si tuviera vida, por poner un ejemplo. Obviamente no es así, es como una ejemplificación, pero este sistema lo que hace es que un proceso esté lo suficientemente automatizado para ser consciente de sí mismo, por lo que podría detectar un mal funcionamiento en el proceso y parar automáticamente sin que nadie lo haga, sino que la propia línea per se, ¿verdad? Se detiene al detectar un defecto e impedir que se sigan produciendo más defectos de manera recurrente. Eso se llama Jidoka. Y obviamente no es que la línea tenga conciencia propia, sino que a través de sensores y actuadores se puede lograr un nivel de ese tipo. Les voy a poner un ejemplo así muy rapidote. Ahí en la cervecera hay un Jidoka muy bueno a la salida de las llenadoras. Cuando por alguna razón se cae una caña de llenado dentro de la botella sale y pasa por un sensor inductivo que detecta el metal de esa caña y automáticamente detiene la línea de producción. Y tú te podrás preguntar, bueno, pues, ¿y qué tiene? Pues ya la paró, sacas la botella con la caña y ya. No, pero va más allá. ¿Por qué? Porque antes de que existiera este Jidoka, como ya la caña cayó dentro de la botella, entonces en cada vuelta que daba la llenadora, generaba una botella mal llenada, que de todos modos se tapaba y se iba hacia, hacia el tren de producción, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Como la llenadora trabajaba o trabaja a 1100 botellas por minuto, imagínense la cantidad de efectuosos que la llenadora podría generar, perdón, si no tuviera un sistema como este. Entonces, como ya lo tiene, en el momento en el que sale la primera botella mal llenada, en ese momento, ¡pum!, el sensor la detecta y para la línea. Entonces, de repente el operario se da cuenta que la línea paró y de volada se da cuenta de que fue por un paro de emergencia accionado por la propia máquina. O sea, qué fregón sistema. Entonces el operario va, detecta la botella, la saca del tren de producción, le quita la caña, obviamente, y resetea la máquina para que vuelva otra vez a funcionar, pero ya con la caña quitada, ya puesta otra vez en la llenadora, para que ya siga funcionando y ya no genere botellas defectuosas, ¿no? Entonces es una fregonería porque ya no scrapeas la cheve, o sea, ya no tendrías que enviarla al bloque frío para que sea regresada otra vez para envasarse, ni tampoco scrapeas la plastitapa, que es la ficha que va arriba de bueno, en donde se cierra la botella. Entonces, la verdad, al cuate que se le ocurrió, o al técnico, al ingeniero, quien haya sido, yo no fui, francamente, pero a quien se le ocurrió, no, pues le ahorró un chorro de lana a la cervecera porque evitó una generación excesiva de productos defectuosos. Eso se llama Jidoka y es otra técnica también basada en el toyotismo que se enlaza con excelencia operacional al reducir el scrap y por ende a aumentar lo que se conoce como el valor de los productos, ¿sale? Y bueno, el otro concepto, acelerar dinámicamente los procesos comerciales, bueno, se los explicaré con tres ideas muy sencillas que vienen explicadas en este documento, que también lo subiré en la primera oportunidad ahí en la plataforma. Entonces, no quiere decir que sean las únicas metodologías de mejora que ayudarán a una empresa a lograr la excelencia operacional, pero sí son de las más reconocidas, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas, Kaizen, que se traduce, son palabras japonesas que traducidas al español serían mejora continua. Entonces, este rollo de Kaizen es un concepto también bastante interesante que se dice
como tal, también principio del toyotismo, y es un proceso de mejora continua, ¿verdad? Basado en acciones muy concretas, muy simples y poco costosas. Eso es un ejemplo del rollo este de Kaizen, y que incluye a todos los trabajadores de una empresa, desde los directivos hasta los trabajadores de la planta. Sí, entonces les voy a platicar un ejemplo y luego ya ustedes, si tienen alguna participación más o menos parecidona, que lo hayan visto en alguna planta, que hayan trabajado o que estén trabajando actualmente, lo vemos. ¿Sí? Bien, voy a platicarles de la planta PSS. ¿Hay por aquí alguien de PSS? ¿No? Bueno, yo les platico cómo está el rollo. Hagan de cuenta que ahí, sin que necesariamente sea Kaizen, pero es muy similar, haz de cuenta que ahí hacen un concurso en donde mm, se hacen dos grandes grupos, en los grupos de, digámoslo así, los mandos bajos, operarios, y los mandos intermedios, no sé, supervisores, gerentes, directivos, qué sé yo. Y haz de cuenta que se ponen a evaluación mejoras propuestas por esos grupos. Y entonces se hace una evaluación acerca de qué tanto ha ayudado a la organización la implantación de esa mejora. Entonces se pone en tela de evaluación, pues qué tanto ha disminuido el scrap, qué tanto ha aumentado la productividad, qué tanto ha disminuido las quejas de clientes, es decir, se pone todo en la balanza. Y una vez que se pone todo eso en la balanza, se comparan las mejoras, o sea, cuál mejora ha sido la más redituable. Y entonces la organización, les digo específicamente PSS, les da premios en especie. Por ejemplo, el primer lugar se lleva una computadora. El segundo lugar, pues una pantalla de plasma. El tercer lugar, pues un celular. El cuarto lugar, pues una memoria USB. Y el quinto lugar, unos audífonos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, las personas que participan en estos ejercicios, que por cierto se llaman eventos Kaizen, haz de cuenta que participan en un juego de ganar-ganar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque estas personas que participan con su mejora, pues no les cuesta nada, o sea, no hay costo de inscripción para proponer su mejora, simplemente pues échala a andar y ya después se valora qué tanto ha ayudado a la organización. Y cada año puedes participar en ese concurso, obviamente con diferentes mejoras cada vez. Y entonces, si el operario o la persona que participa se gana un premio, pues chido, o sea, fue así por algo que se le ocurrió y que lo echó a andar y que funcionó perfectamente. Y si no le gusta el premio, pues no importa, lo puede vender y ya ese beneficio ya se vuelve en un beneficio económico. Ahora, la organización también gana porque esa mejora que implantaron le reditúa mucho más de lo que la empresa invirtió en los regalos o en los premios que dio para los ganadores. Es decir, se convierte esto en un juego ganar-ganar. Gana la empresa por las mejoras implantadas y ganan las personas que participan, pues porque si ganas, pues te llevas un premio que, pues, siempre que lo puedas traducir en lana, es algo que no tenías contemplado y te puede ayudar en algún proyecto, en alguna compra que tengas planeada y pues ya, chido, ¿verdad? Entonces, estos eventos Kaizen son muy buenos porque generalmente las mejores ideas surgen en los operarios. ¿Por qué en los operarios? Porque ellos son los que están todo el día en la máquina, son los que están todo el día en la línea de producción y son de donde salen las mejores ideas. Y a veces no las proponen por vergüenza o por miedo, o muchas veces por falta de motivación, así como que, nah, pues, ¿qué gano? De todo no me gano nada. Entonces, por esta razón, al menos les digo, en PCS, que es la empresa que yo conozco que lo hacen, les digo, no tanto como Kaizen, no lo ubican así como Kaizen, pero es un modelo muy parecido. Es decir, premian las mejoras propuestas por las personas con premios para que las personas puedan verse motivadas a seguir proponiendo mejoras y ayudándose económicamente
y ayudando a la organización. Entonces, no hay que confundir este rollo de Kaizen con los planes de incentivos implantados a veces por algunas organizaciones. Por ejemplo, aquí en Fresnillo, algunas empresas mineras dan bonos o premios por, por productividad, es decir, por número de metros lineales tumbados en un frente. Pero eso no tiene nada que ver con Kaizen, esos son eventos puntuales. O sea, si se logra la meta, te dan el bono. Si no se logra la meta, pues no te dan el bono y ya, ¿verdad? Pero eso es más puntual, o sea, lo puedes lograr una quincena y la otra quincena no, y luego 3 quincenas sí, y luego la otra quincena no. No, eso no es Kaizen. Kaizen es, no sé, una mejora que implantaste y la pusiste a funcionar y le ayudó a la empresa a mejorar su imagen ante el cliente, le ayudó a mejorar su cantidad de scrap, a disminuir sus defectuosos, qué sé yo. Sí, entonces eso es así en gran medida lo que sería el Kaizen. ¿Sí? Entonces, si una empresa utiliza este tipo de herramienta, es una empresa encaminada hacia la excelencia operacional, porque pasa lo que les comentaba en cableados, ¿no? Sí, cableados tiene 20 y tantos años en el mercado y también tiene algo parecido a esto de Kaizen. También realiza por ahí como premios o bonificaciones cuando cierta línea genera cierta cantidad de producción de manera continua y sin quejas de cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una herramienta encaminada hacia la excelencia operacional. Bien, entonces, la otra herramienta llamada Lean Manufacturing, bueno, es una herramienta encaminada hacia la reducción dramática de los desperdicios. Esta herramienta de Lean Manufacturing ayuda más bien a la cuestión de aumentar el valor de los productos por medio de la reducción de los desperdicios. Sí, entonces hay varias herramientas de Lean Manufacturing, pero todas ellas están encaminadas hacia la reducción de los desperdicios. Entonces, por ejemplo, una de las herramientas más famosillas del Lean Manufacturing son las tarjetas Kanban. Espero que las hayan escuchado alguna vez o las usen en la organización donde trabajan. Y este es también, para variar, un principio derivado del toyotismo, las tarjetas Kanban. Se denomina sistema de tarjetas, bueno, debido a que su implantación es mucho más sencilla gracias al uso de tarjetas que se pegan generalmente en contenedores de materiales y que se despegan cuando esos contenedores ya han sido utilizados con sus materias primas que tienen ahí dentro. Y después se asegura la reposición de hechos de esos materiales mediante la tarjeta Kanban. Entonces, estas tarjetas Kanban generan un sistema de producción también bastante famosillo que se llama el sistema de jalar, ¿sí? O el sistema pull, ¿sí? Este sistema, a diferencia de los sistemas tradicionales de empujar la producción, los sistemas pull o sistema de jalar van jalando la producción, es decir, solamente se va produciendo cuando las estaciones que están adelante de mí me lo van pidiendo. ¿Y cómo me lo van pidiendo? Pues mediante un sistema de tarjetas Kanban. ¿Sí? Entonces, las tarjetas Kanban son la base del sistema pull o sistema jalar de producción. Entonces, ese es solamente una idea o solamente un ejemplo de lo que se puede considerar como herramientas de Lean Manufacturing, que también, les digo, ayudan muchísimo a lo que viene siendo la búsqueda de lo que es un sistema encaminado hacia la excelencia operacional. Y también están por aquí en este diagramilla mental, ¿verdad? Un sistema de tarjetas para cumplir los requerimientos de material. Bien, entonces, bueno, y ya casi para terminar está la herramienta conocida como Six Sigma, y ya es aquí donde recapitulo un poquito por qué también en lo personal pongo como ejemplo a la empresa Johnson Electric por lo siguiente. Esta empresa está muy encaminada hacia la disminución de la variación en sus procesos. Esa es la principal meta de las empresas encaminadas hacia el Six Sigma. Si se acuerdan un poquito por ahí en nuestras clases de
de control estadístico de la calidad, el sigma es una herramienta, no, es un indicador de variación, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando una empresa tiene una gran cantidad de sigma, entonces se refiere no a que tenga mucha variación, sino que en su variación caben una importante cantidad de sigma, y entre más importante o más grande sea este valor, mucho menor se tiene en su cantidad de productos fuera de especificaciones. Entonces, regularmente una empresa que trabaja a un nivel de 6 sigma, estamos hablando de una empresa que genera, fíjense muy bien, 3.4 partes por millón de defectuosos. Es una locura, o sea, no es fácil lograr una cantidad de defectuosos de ese nivel. Aquí en Fresnillo y en la región, así en estudios indirectos que he hecho gracias a los proyectos de residencia y todo ese rollo, más o menos andan del orden de los 3 sigma, cuando mucho, y ya se me hace mucho, 4 sigmas más o menos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Fresnillo todavía hay una planta, dicen que ya se va, pero todavía está funcionando, una que se llama FUBA, y en un proyecto que estuvimos trabajando traían un nivel de 4 sigmas, es decir, su producción andaba por el orden del 99.9997% de productos dentro de especificaciones. Muy bueno el nivel de 4 sigmas, pero ya alcanzar un nivel de 6 sigmas sí está muy cañón, no es fácil, ocupas muchísimo mantenimiento en las máquinas, ocupas muchísima capacitación a tus empleados y obviamente un background, una infraestructura que le permita a la organización ir monitoreando en tiempo real sus procesos. Entonces, ¿cómo saber si en mi empresa donde trabajo tienen un enfoque hacia 6 Sigma para la excelencia operacional? Pues muy sencillo, tienen que llevar a cabo una triada. ¿Sí? La triada mejorar, no es cierto. La triada medir, controlar y mejorar. Es decir, si en la organización donde trabajas te das cuenta de que están tomando datos de una variable de interés, es decir, que se está midiendo, y aparte de estarla midiendo, abordan el segundo punto de la triada, es decir, buscan el control mediante el vaciado de esos datos en un formato, y ese formato contiene límites superiores y contiene límites inferiores, superiores e inferiores, y se va monitoreando el comportamiento de esa variable, y cuando esa variable se sale de los límites de control o se encuentran rachas de, de puntos o tendencias hacia arriba o hacia abajo, inmediatamente se toman acciones para poder eliminar esos comportamientos, pues ya ahí se está hablando del abordaje del último punto de la triada, que es la mejora. Entonces, eso se llama SPC, que es Statistical Process Control. Y ese es un ejemplo de lo que está haciendo muy bien, por lo poco que me he enterado, la empresa de Johnson Electric. Es decir, ellos sí llevan un monitoreo de ciertas variables de interés mediante gráficos de control y van monitoreando el seguimiento en base al control estadístico. Y cuando hay una variable que se sale fuera de los límites, inmediatamente establecen acciones, no sé, modificación de parámetros o revisión de condiciones especiales, cosas por el estilo, para regresar esa variable al comportamiento normal dentro de ciertos límites de control. Eso les digo, así me lo acaban de pasar así al costo un amigo que tengo por ahí en Johnson, ¿verdad? Entonces sí me sorprendió porque no es fácil, al menos aquí en la región, empresas que tengan este nivel de seguimiento de sus procesos. Entonces, ¿cómo saber si la empresa donde trabajo tiene un enfoque hacia excelencia operacional basado en 6 Sigma? Muy sencillo. Date cuenta si siguen un monitoreo de sus defectuosos, si llevan un seguimiento de sus PPMs, ¿sí? Espero que hayan escuchado ese concepto, yo creo que sí, de las mentadas partes por millón de defectuosos. Si se lleva un conteo de esas PPMs y esas PPMs están sujetas a continua
revisión por los directivos, y cuando esas ppm superan cierto valor, entonces se arrancan o se disparan acciones correctivas o acciones, perdón, o acciones de contención. Entonces posiblemente la empresa donde trabajes está enfocada hacia la excelencia operacional basada en Six Sigma. U otra, si te das cuenta que llevan monitoreo de CPs, de CPKs, ¿se acuerdan? Lo vimos en control estadístico de la calidad. Si monitorean su capacidad potencial, si monitorean su capacidad real, y cuando la capacidad, tanto potencial como real, baja de 1, también se disparan las alarmas y se empiezan a tomar acciones de mejora, entonces posiblemente la empresa donde trabajas sí está enfocada hacia Six Sigma. Y obviamente, por consecuencia, a la excelencia operacional. Entonces, retomando, Miguel, respecto a esto de Six Sigma, ¿has visto algo de lo que te platico ahorita ahí en la planta donde trabajas? Lo perdimos. Ay, Santo Cristo. Muy bien. ¿Alguien más que haya visto algo de lo que les platico ahorita en las plantas donde trabajan? Monitoreo de ppms, monitoreo de los CPKs, gráficas de control, monitoreo de variables críticas. No, profe. No, profe. Bueno, pues esa es otra de las cosas que, pues sí, en lo personal nos da para abajo así gachote porque pues estamos muy lejos de la excelencia operacional y eso provoca muchas veces que los negocios dejen nuestro querido municipio, pues porque no se dan las condiciones, no hay monitoreo de variables, no hay seguimiento a parámetros y entonces por eso muchas plantas cierran, ¿no? Les digo, creo que me estaba platicando que una empresa también de ahí de Entrada Group, creo que se llamaba MSA, después cambió de nombre también, creo que ya cerró y les digo, ahora también se maneja que FUBA ya se va. Y otras plantas, por ejemplo, Bowls, que también estaba por aquí en el Parque Industrial, en Entrada Group, también cerró y así, o sea, eso es una consecuencia por la no búsqueda de la excelencia operacional en sus procesos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues igual el programa nos pide que lo veamos aquí en la parte de los sistemas de manufactura basados en la excelencia operacional, pero a veces soy simplemente teórico, ¿eh? Porque es difícil dar ejemplos de empresas que lo estén llevando de manera formal o de manera convencional. Es difícil, ¿verdad? Y la prueba más palpable es lo que les platico ahorita. Por eso ustedes no lo han visto a lo mejor, porque a lo mejor ni se lleva. Muchas de esas cosas que les platico ni siquiera existen o no se monitorean. Entonces, pues tristemente, esa es la situación con este rollo de las OPEX. ¿Sale? Entonces, pues con eso, chicos, prácticamente es el tema que tenía preparado para el día de hoy. Ya solamente me restaría, si se dan cuenta, es el último tema de la unidad. Ya solamente me restaría por ahí dar un repasito la semana que entra, algo muy enfocado, y listo, terminaremos la unidad número 1 y haríamos el examen correspondiente a esta